Buenas tardes a todos. Estamos ahorita empezando ya la segunda clase de para liberar la visión en el espíritu. Así que en este momento vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que tome control de esta sesión y que nos vaya guiando poco a poco para poder entender cómo activar los sentidos espirituales. Así que vamos a entrar ahorita en la presencia del Señor y vamos a decirle, Señor, hoy estamos aquí delante de ti, bendiciendo tu nombre, exaltándote, Señor, y declarando que eres la verdad. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Hoy estamos delante del Creador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Declaramos que tú eres nuestra puerta, Jesús. Tú eres la puerta de regreso al Padre. Que, Señor, nosotros hemos oído tu voz y nosotros te hemos seguido a ti, Señor. Y porque estamos, Señor, unidos queriendo oír tu voz, Señor, hoy pedimos que la revelación de la voz del Espíritu de Dios y de la revelación, Señor, de cómo poder escucharte, cómo poder entenderte, ahora nos sea dado. Oramos ahora porque nuestro espíritu sea activado y le decimos, Espíritu, actívate, levántate y comunícate hoy. Únete al Espíritu de Dios. A nuestra alma le pedimos que se aquiete y nos sometemos a la guía del Espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Sentimos tu presencia hoy entre nosotros. Podemos percibir que estás cerca. Pedimos que nuestros ángeles se acerquen a nosotros y que ministren fe, óleo de gozo, ministren el fuego del Espíritu Santo. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ministres con tu sabiduría, tu entendimiento, con tu consejo, con tu poder, con tu revelación, con el temor de Dios. Pedimos hoy a los 7 espíritus de Dios que se activen. Gracias, gracias Señor. Gracias Padre. Gracias Jesús. Entramos gozosos a tu presencia y sabemos que todo nuestro ser está rodeado de ti, rodeado del amor de Cristo y estamos escondidos en Cristo. Hoy nos enfocamos en ti, nos enfocamos en la luz de la revelación del Hijo de Dios y pedimos la revelación del Hijo de Dios a nuestra vida. Revélate, revélate a nosotros. Gracias, gracias. Gracias, Señor.
Gracias. Gracias, Señor. La revelación del Hijo de Dios es el centro de nuestra fe. La revelación del Hijo de Dios es la roca sobre la cual nos cimentamos. Al tener la revelación del Hijo de Dios, tenemos entonces la revelación de el destino que tenemos, de la identidad que tenemos, porque nuestra identidad está en Cristo. Así que oramos por la revelación del Hijo de Dios para entender realmente cuál es nuestra posición en la creación y quién es ese Dios a quien nosotros amamos y servimos, porque toda revelación viene a través de Cristo. Él es el que nos presenta la palabra y es quien nos presenta al Padre. Así que te damos gracias, Señor, por eso. Bendito es tu nombre. Gracias, Señor. Bueno, vamos a entrar entonces en el tema de lo que es ver en el espíritu y lo que es em, cómo podemos liberar nuestra visión espiritual para poder tener una mayor revelación con el Señor. Em, la semana pasada habíamos ya empezado a platicar de la importancia de poder ver en el espíritu y que sin poder tener esta revelación de cómo poder comunicarnos con el Hijo de Dios, cómo comunicarnos con el Espíritu y con el reino espiritual, es muy difícil avanzar. Podemos, por supuesto, estar tratando de encontrar la revelación de Dios a través de medios convencionales, y cuando me refiero a medios convencionales es al oír una prédica, al leer un poquito la palabra, pero sin una profundización. Discúlpenme. Dame un momentito aquí. em, tenemos, permítame, discúlpenme que estoy aquí tratando de contestando una llamada. Em, así que ver en el espíritu es una facultad que nos dio el Señor desde antes de los tiempos. El quiero que nosotros ahorita pensemos en cómo era Adán. Dice la palabra en el Salmo 104 que todo que Jesús estaba vestido de luz y que su vestidura era no luz. Y lo platicamos la semana pasada de que Adán fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, la vestidura de Adán era una vestidura de luz, más o menos como esta foto que les tengo acá. Él estaba rodeado de luz y caminaba con el espíritu, caminaba en el espíritu. Pero nosotros perdimos esa facultad por la caída. Él la perdió primero y desde entonces esa facultad para poder ver y caminar en el espíritu como él la tenía se perdió hasta que vino Jesús a restaurarla. Y que el cielo, por supuesto, es una realidad, pero que la misma iglesia no ha entendido la realidad que implica el reino espiritual y no hemos entendido cómo es una dimensión que está aquí con nosotros, alrededor de nosotros. em, que Él nos está diciendo que quiere que nosotros accedamos a su presencia y que lo que está buscando es que entendamos esa invitación que tenemos a través de lo que Él hizo en la cruz. Em, ¿cómo oraba Jesús? Jesús oraba de la manera como ahora estamos entendiendo y es con el Espíritu. Él se comunicaba de espíritu a espíritu con el Padre y al tener esa comunicación de espíritu a espíritu entraba, ahí sí que literalmente como Pedro por su casa, ¿verdad? Eh, al irse en esos momentos en que él quería apartarse con su padre, ¿qué era lo que él hacía? Él traspasaba la dimensión y eso es lo que nosotros estamos aprendiendo, a traspasar la dimensión para poder tener una mayor comprensión de quién es Dios, cuál es la realidad del mundo que nos está rodeando. Em, como les digo, aunque hay definitivamente el tercer cielo y aunque hay dimensiones, la dimensión del cielo también está aquí con nosotros, también está en nosotros. Por lo tanto,
lo que el Señor está haciendo es abriendo este camino para que nosotros traspasemos y podamos entrar a la dimensión de el reino de Dios. Quiero ahorita decirles que el seminario que va a haber el 25 y 26 de febrero es precisamente esa, cómo poder accesar y va a ser muy importante que todos nosotros participemos porque en ese seminario nosotros vamos a poder tener una explicación mucho más amplia específicamente de cómo estar traspasando este velo para poder tener el acceso a la presencia del Señor de una manera más profunda y más fuerte. Así que vamos a estar, esto era lo que vimos también la semana pasada, que esta es una figura de cómo Dios se comunica con nosotros. Es como que hubiera un proyector y el Espíritu Santo nos manda a nosotros una información y el Espíritu Santo lo que hace es proyecta la información a nuestra imaginación. Y la imaginación, que es el puente entre el espíritu y el alma, nos pone en un lenguaje que el alma puede entender qué es lo que nos está diciendo. Ahora, ¿qué es lo que está atrofiado cuando nosotros nos habla Dios? Lo que está atrofiado es esta visibilidad, el entendimiento del lenguaje espiritual. No es que Dios no nos hable. Yo muchas veces oigo que las personas dicen es que a mí Dios no me habla y no es que no nos hable, es que no hemos aprendido el lenguaje de Dios. Y es lo que ahorita estamos aprendiendo a hacer. Cómo entender lo que Dios nos quiere decir y cómo entender exactamente la revelación que Él nos está dando a través del Espíritu. Em, y vamos a adelantarnos, ahorita solo estaba haciendo un resumen de la semana pasada y que cuando el Señor creó a Adán, lo que vemos aquí en este cuadro amarillo, eso es el plan original, que Adán era un espíritu y adentro del espíritu estaba el alma y adentro del alma estaba el cuerpo, pero que tristemente después de la caída, lo primero que el hombre le da importancia es al cuerpo, a la carne. El alma se sujeta a lo que la carne quiere. Entonces, lo que tenemos es una vida carnal y por supuesto una vida separada de Dios, alejada de Dios. La persona que va a caminar carnalmente no va a poder escuchar bien lo que el Espíritu quiere decir. ¿Y qué estamos haciendo hoy? Estamos aprendiendo cómo darle vuelta a esto y trabajando fuerte para que el espíritu en nosotros sea el que sea en realidad el que guíe todas nuestras decisiones. O sea, nosotros estamos dándole vuelta a nuestra naturaleza. Y eso es una cosa que al principio es bastante difícil, por eso es que a tantas personas al principio les cuesta un poquito ser guiados por el Espíritu Santo y que poner al Espíritu primero, porque lo que cada uno de nosotros está haciendo es dándole vuelta a nuestra forma de ver, a nuestra forma de pensar. Tal y como lo dice Romanos 12:1, ¿verdad? Que qué estamos haciendo, transformando nuestra manera de pensar, transformando toda nuestra mente, transformando la manera como nosotros habíamos escogido caminar. Así que em, y vamos a aprender entonces que lo que el Señor quiere es activar nuestro espíritu, que nuestro espíritu esté tan activado que podamos entonces comprender los caminos perfectos de Dios para nuestra vida en todas las áreas. Estamos platicando esto porque cuando ustedes tienen que tomar decisiones, cuando tienen que resolver problemas, cuando tienen que ministrar a una persona, esto es esencial para poderlo hacer en una manera como lo hacía, por ejemplo, con la vida de David. Una de las características en la vida de David es que él caminaba con el espíritu primero, él aprendió ese secreto. Menos en estas dos ocasiones cuando permitió que el alma o que la carne lo dominaran. Pero
lo que él hacía en realidad era dar un paso según el Padre lo estaba pidiendo. ¿Y qué dice la palabra? Que todas las batallas a donde él fue las había ganado. Así que ahora estamos en esa etapa del tiempo en donde se está restaurando el tabernáculo de David. Y este tabernáculo de David tiene muchas esferas y muchas realidades, pero lo que ahorita nos vamos a centrar es que el tabernáculo de David y las llaves de David eran esa presencia. ¿Llaves a qué? Llaves a la presencia de Dios. Y eso es lo que en este momento estamos nosotros, siendo restaurados con las llaves de David para caminar en esa manera de intimidad, como lo estaba haciendo David. Así que vamos a continuar entonces con el tema que vimos la semana pasada y vamos a hablar un poquito más profundo de qué significa estar viviendo con el Espíritu primero. Em, tenemos aquí algunos ejemplos que hay en la Biblia y no todos nosotros los que ya estamos escuchando esto, pues ya hay muchos doctos ya en la palabra de Dios y conocemos la forma como los siervos de Dios vivían. Eran personas completamente separadas del pueblo, o sea, ellos eran extraños dentro de su propio pueblo, por eso se los llamaban el profeta o eran personas que eran puntualmente visitadas por el Espíritu. Pero el Señor dejó puesto en estas páginas cómo vivían esos hombres y cómo ellos manejaban su relación con Dios como un ejemplo para que nosotros pudiéramos seguirlo. En el primer cuadro yo pedí ahí yo puse ahí entre las Googles, ¿verdad? David en el tabernáculo. Y esta primera foto que está acá podría ser David, podría ser Ezequiel, podría ser Jeremías. Todos ellos tenían la misma característica. La característica es que habían completamente rendido toda su vida al servicio de Dios. Ya no había en ellos ni siquiera el menor deseo de hacer lo que ellos mismos querían. Cuando ustedes estudian la vida de los profetas, ellos mismos tuvieron que eh, creo que fue Ezequiel o Jeremías, no pudo ni siquiera llorar, eso fue Jeremías, no pudo llorar ni siquiera a su esposa que se murió. Y además Dios les decía hasta cómo nombrar a sus hijos. A, a Oseas le dijo que nombrara a sus hijos según la maldición que estaba poniendo sobre su pueblo. O sea, si ustedes se imaginan, si ustedes como madre, el Señor les dijera, quiero que me llamen a su hijo, Dios no está conmigo, y que ustedes le dijeran, Dios no está conmigo, ven para acá, te voy a dar tu leche. O sea, imagínense tener que llegar a este punto de entrega. Hago este punto aquí y lo enfatizo en lo siguiente. Estos hombres que están dentro del salón de la fama o el salón de la fe que está en Hebreos 11, tenían la particularidad que aprendieron a vivir con el Espíritu primero. Ellos fueron campeones de la fe porque lo que ellos hicieron fue revertir este orden del cual acabamos de pasar. Ellos lo que hicieron fue achiquitar en una manera tan insignificante en su vida lo que era la carne. Retrajeron los deseos naturales de un humano a un último plano y le dieron el primer lugar a su espíritu. Cuando ellos hicieron esto, pudieron ser usados de manera extraordinaria para hacer avanzar el reino de los cielos. Ahora, ¿por qué estás tú oyendo hoy esta plática? Tú estás oyendo esta plática porque al igual que yo, tienes el anhelo y el deseo de revertir el orden de tu vida. Tienes el anhelo de no cometer errores, de no regresar a la vida de donde Dios te sacó, de no volver a tropezar como habías tropezado y de no volver a cometer estas
estos pecados que cometías antes cuando tu carne era la que estaba gobernando. Ahora tú y yo lo que estamos haciendo es queriendo subir el nivel de nuestra relación y nuestra intimidad con Dios para que lleguemos de alguna manera a cumplir con nuestro propósito en el reino de los cielos. Lo que a mí tal vez más me interesa y la razón por la cual yo estoy sentada delante de ustedes es porque quiero ver el sueño de Dios cumplido y eso es ver el reino de los cielos establecido en la tierra. Y yo quiero al mismo nivel que ustedes que mi entendimiento de cómo caminar en la vida sea revertido de tal manera que yo pueda ser manejada por lo que el Espíritu me está pidiendo que haga y que cada paso que yo esté dando esté gobernado por la justicia y los juicios rectos de Dios. Para eso, yo necesito entrenar a mi espíritu para poder que mi espíritu entienda cómo es la voz de Dios, cómo es el corazón de Dios y cómo puedo manejar mi vida al punto en que puedo caminar con Él como caminó Enoc, como caminó Eliseo. En esta foto de aquí es esta ocasión donde Eliseo ora para que Dios le abra los ojos del entendimiento a su siervo, porque veían que el enemigo estaba rodeándolos y el siervo de Eliseo tuvo tal temor que pensó que iban a morir. ¿Y qué fue lo que Eliseo hizo? Oró. Pero quiero que pensemos, o sea, veamos tal vez meditemos cómo, qué pudo haber pasado en esta ocasión. El siervo estaba con un temor tan grande y pensaba que la muerte iba a venir sobre ellos. Pero Eliseo había ya aprendido a que el espíritu gobernara su vida. Y era tan agudo su espíritu y estaba tan desarrollado el espíritu que él podía ver lo que estaba sucediendo en la dimensión del reino. Y este es un ejemplo bastante claro de cómo esa dimensión está presente al alcance de la mano de todo ser humano. Él, Eliseo, podía ver las carrozas de ángeles que estaban rodeando a Israel en este momento. Para él le era muy fácil ver las dimensiones que se estaban moviendo. Y eso es lo que Dios quiere para ti, que tú llegues al punto en donde tú ya puedas manejar y administrar las dos dimensiones. La dimensión natural, pero con todo tu cerebro, tu fuerza, tu entendimiento puesto en la dimensión espiritual. El tener todo tu entendimiento en la dimensión espiritual va a cambiar el entorno de donde tú te mueves, va a cambiar la manera como hablas, va a cambiar la manera como percibes, va a cambiar la manera como tú ves las situaciones. Tú vas a poder ver un problema político, vas a ver una enfermedad, y lo vas a poder ver en el natural, pero tú vas a ser como Eliseo y vas a decir, esto que está pasando no tiene ninguna fuerza en comparación a lo que yo estoy viendo. Por eso es que es tan importante ejercitar nuestros sentidos espirituales. También está aquí Ezequiel, que Ezequiel le pregunta el Señor, ¿qué estás viendo? Pues no veo más que un valle de huesos secos. Y esto es, porque, o sea, esto es exactamente lo que Dios, el Padre, quiere hacer contigo. A ti te va a poner en valles extraños, en lugares extraños y te va a decir, ¿qué es lo que estás viendo? Pues probablemente estés viendo ese valle de huesos secos y te va a decir, profetiza, porque tú vas a tener tan agudos tus sentidos espirituales que tú vas a ver las cosas en el espíritu y al mismo tiempo vas a poder escuchar la instrucción del Padre y vas a poder ser el instrumento de Él para que milagros tan grandes
como el de Ezequiel se lleven a cabo. ¿Qué hizo Ezequiel? Cuando el padre le dijo, profetiza, primero le preguntó, ¿hay algo que se puede hacer? Y Ezequiel dijo, no, no sé, porque Dios quería mostrar su poder, le dijo, profetiza. Y profetiza que vengan tendones y que vengan musculatura. Y él profetizó y empezó esta musculatura y estos tendones a cobrar parte en él. Y luego le dijo, profetiza que entre espíritu. Y empezó entonces el espíritu y regresó de la muerte a todas estas almas, que era el simbolismo que el Padre estaba usando para que supiera Ezequiel y para que profetizara Ezequiel que Israel, aunque iba a llegar a ser un valle de huesos secos, iba a regresar la vida. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros podamos entender que estos ejemplos son nuestros también? Porque tu vida va a cambiar, tú vas a cambiar, tú vas a empezar a ser una persona completamente diferente cuando puedas moverte al nivel de Ezequiel, al nivel de David, al nivel de, de Pablo y de estos héroes de la fe, porque tú eres un héroe de la fe. Tú fuiste escogido en este tiempo para ser puesto en un lugar estratégico para acrecentar el reino de los cielos. Cuando Jesús murió, esto ya lo hemos hablado muchas veces, abrió ese velo que nos separaba del lugar santísimo. El lugar santísimo es el asiento de misericordia. El asiento de misericordia es el trono de gracia. Y ese trono de gracia es realmente la corte de misericordia. Cuando Jesús murió, te dio ingreso libre para tú poder entrar a ese trono de misericordia para buscar el oportuno socorro. Y dice él, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta persona que puede vivir con el espíritu activo y avivado, va a caminar con el Padre para el resto de su existencia. Va a caminar con el Padre aquí en la tierra, llamando a las cosas que no son como que si fueran y aprendiendo a caminar de victoria en victoria, como el Señor lo hizo con estos ejemplos bíblicos que hay en la palabra. Nosotros fuimos creados para seguir a Cristo. Por eso es que la figura del pastor se repite en varias partes, no solo en el Salmo 23 y en Juan 10. Él nos quiere dar esa figura de él como el pastor de las ovejas, porque tú y yo fuimos creados para seguir con Cristo. De hecho, Apocalipsis 14, ¿verdad? Dice que es los 144,000 que estaban ya en el cielo, que eran estos campeones de la fe. Una de las características es que siguieron a Cristo donde Él fuera. ¿Y cómo van a seguir a Cristo si no pueden escuchar lo que le está diciendo? Entonces es tan importante que tú sepas que Dios quiere que tú lo veas, quiere que tú lo oigas, quiere que tú lo experimentes, quiere que tú lo entiendas y quiere que tú seas su instrumento. Él quiere eso para ti. Para eso, lo primero que tengo que hacer es quitarme todo temor, todos juicios sobre mí, y la semana entrante ya vamos a platicar sobre lo que son los impedimentos espirituales sobre nuestra visión espiritual y vamos poco a poco a ir como mejorando la habilidad innata que tenemos de poder ver en el espíritu. Ahora, a Cristo lo podemos, o la voz de Dios la podemos oír de varias maneras. Y esto es lo que vamos a oír nosotros, vamos a profundizar un poquito en esto. Seguimos a Cristo y realmente puse ahí seguimos a Cristo, pero escuchamos a Cristo o escuchamos al Espíritu Santo prácticamente de tres maneras.
No, o sea, de tres maneras lo vamos a ver esta vez porque realmente son más, ¿verdad? Pero en nuestro ser lo vamos a escuchar con el corazón. Esa es la manera primordial por la cual Dios nos habla. Lo vamos a oír en nuestro corazón y eso se llama percepción. Lo vamos a poder oír con nuestros sentidos espirituales, con nuestros ojos espirituales, el olfato espiritual, el gusto espiritual, los oídos espirituales y el tacto espiritual. Vamos a poderlo también escuchar a través de nuestro razonamiento. No me refiero a que Dios quiera no espiritualizar la razón, sino que muchas veces el Señor lo que hace es usar los conceptos básicos que nosotros ya tenemos aprendidos para explicarnos misterios de su reino. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, a un matemático, a una persona que es muy, 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 que le gustan mucho los números, que es muy de fórmulas y de todo lo que son las leyes matemáticas, tal vez a esta persona le va a hablar acerca de su grandeza con, con realidades numéricas. Ahí está el Señor hablándole a su razonamiento y le está revelando algo según la formación que esta persona tiene. Y, por ejemplo, a un biólogo le puede hablar a través de las plantas o a través de la naturaleza. En lo personal, yo no soy ni matemática ni bióloga, pero sí he recibido mucha revelación de este tipo. ¿Verdad? El razonamiento, el Señor, por ejemplo, la vez pasada a mí me gusta aprender un poquito de cada cosa. Estaba aprendiendo acerca de los números Fibonacci, y esto es una serie de números primos que al sumarlos y al hacer cierta fórmula, eh, vemos que todo lo que hay en la creación, desde las galaxias hasta la parte más pequeña del átomo, tienen la fórmula de los números Fibonacci. Se escribe Fibonacci con dos Cs al final. Les invito a averiguar esto, pero a mí cuando yo vi este principio de que la misma numeración o la misma fórmula numérica para, Dios la usó para un pequeño caracol, la usó también en la creación de una galaxia, o la usó en el orden en donde están puestas, por ejemplo, las semillas en un girasol, y que los mismos números están dentro de las moléculas de mi ser. Exactamente lo mismo. Yo me quedé boquiabierta. Estaba teniendo una revelación de la huella de Dios. Eso fue la revelación. El Señor me mostró, esta es mi huella, porque yo usé, es como que yo hubiera usado una huella para todo lo que existe. Y a mí me dejó eso impresionada. En otra ocasión me estuvo hablando acerca de la semilla y cómo era el morir, cuando él habla en su palabra acerca de que si la semilla no muere. Esta es una manera de poder hablarnos a nuestro razonamiento, porque cualquiera conoce lo que es la vida de una planta. Entonces, cuando él habla, por ejemplo, de que la semilla muere, es fácil para nosotros, por el razonamiento que tenemos, poder entender un principio que hay tan real atrás de esto. Cuando yo ahorita te pongo ejemplos, de una vez empiezo a invitarte a que tú veas para atrás y empieces ahorita a recordar qué cosas te ha hablado Dios a través de la creación o a través de tu razonamiento. Y tú te vas a sorprender cuánta revelación el Padre te ha dado sin que tú te dieras cuenta. ¿Cuántas veces Él ha mostrado leyes y ha mostrado misterios te ha dado a ti a revelar cosas íntimas a través de la creación, a través de la ciencia, a través de tantas, tantas cosas que pasan en la vida natural? Porque
todo lo que existe en la tierra es un espejo de lo que existe en el cielo. Así que yo estoy ahorita empezando con lo más pequeño, que es la manera de hablar con el razonamiento, porque oro en el nombre de Jesús para que tú seas activado para poder tener una agudeza espiritual, para comprender que el Padre te está hablando en todo momento y que a veces es importante aquietarse cuando algo te llama la atención. Te pongo otro ejemplo. Fui al mar hace unos días, la semana pasada fui a la playa. em, y cuando estaba yo en el mar había marea baja y en la marea baja se habían formado unas dunas lindas, preciosas, que se habían hecho por el mar. Y el espíritu me empezó a hablar a través de esto y me empezó a decir, mira cómo el agua sigue su curso. Asimismo, mi voluntad no hay quien la pueda parar. Mi voluntad sigue el curso que yo quiero. Y así como estos pequeños ríos eran pequeños surcos que se estaban formando porque el mar se estaba retirando y estaba formando realmente era una obra de arte en la arena, esa es la verdad, era una obra de arte. Y yo podía sentir el Señor hablándome a través de esa obra de arte que yo estaba viendo. Al mismo tiempo de que estaba el reflejo de la luz, estaba formando unos patrones hermosísimos de agua dentro de la arena. Y podía sentir el fluir del Espíritu Santo adentro, como manejando las aguas y diciéndoles por dónde ir. Y me decía el Señor, así también manejo yo absolutamente toda la creación. Yo soy quien le dice por dónde ir. Yo soy el que abro los surcos para que mis aguas corran. Y así está tu vida también. Me empezó a decirme, tu vida va a recorrer los surcos que yo he formado para ti. Y yo tengo surcos en tu vida que ya han determinado por dónde va a pasar el agua de mi espíritu y a dónde te voy a llevar. Obviamente sentí una calma, una paz, un reposo tan grande. ¿Y qué estaba haciendo Dios? Hablándome en una playa. Abre tus oídos espirituales para poder entender la presencia de Dios que te está rodeando donde tú vayas, a donde tú vayas. Observa los pájaros, observa las aves, observa las abejas, observa el aire y dile, Señor, háblame, háblame. Si te gustan los números, busca al Señor en las matemáticas. Vas a ver qué hermoso va a ser eso. Si te gusta la astronomía, los planetas, busca los misterios de Dios en su creación, en las órbitas, en los cometas, en las estrellas. Él está ahí. Si te gusta la biología, mira el corazón de Cristo en la manera como Él forma una planta a través del agua. Observa cómo Él te va a dar mucha revelación, incluso que si fertilizas o no fertilizas, vas a empezar a ver que la fertilización es su palabra, la oración diaria. Bueno, en fin, es infinito la voz de Dios, es infinita la revelación que Él tiene. Pero solo quería como hacerte entender que cuando vives en el Espíritu primero, estás hablando con el Señor en toda circunstancia. Y va a estar formándote si aprendes a escuchar absolutamente cada palabra que Él te está diciendo. También entonces pasamos al otro tema y es cuando Él nos va a hablar a nosotros con nuestros sentidos espirituales. Estos sentidos espirituales, ya los habíamos hablado en otra ocasión, van a ser la forma sensorial, pero espiritual. Estos sentidos espirituales, muchos de nosotros
tenemos unos sentidos más abiertos que otros. Algunos de nosotros podemos, por ejemplo, tener la visión espiritual bastante aguda. Y dentro de los que estamos ahorita unidos, habrán muchos que al orar, inmediatamente empiezan a ver colores, empiezan a ver flores, empiezan a ver ángeles, em, pueden como entender lo que está pasando delante de ellos en el espíritu. Pero no es solo visiones, no es lo único. También se puede escuchar en el espíritu, obviamente, la voz de Dios, pero pueden escuchar el canto de los ángeles, pueden escuchar el sonido de las aguas. No, 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 no es precisamente un sonido auditivo natural, sino que al estar ustedes en la presencia del Espíritu, pueden entonces empezar a percibir de que algo está sonando. Eh, por ejemplo, en una experiencia que yo tuve donde fui al trono, había muchísimo ruido, pero era un ruido fuertísimo. Y lo que el Señor me estaba mostrando es que lo que se estaba oyendo era todo el tumulto que había dentro del cielo. Había cántico, había fuego, había una cosa, fue una experiencia bastante reveladora, porque el trono de Dios es un lugar excesivamente ruidoso. Está la voz de Él, está el cántico de los aires, está la adoración de los cuatro seres vivos. Eh, y en esa ocasión, Él me reveló lo que sucedía cuando una persona se convertía de nuevo. Yo podía ver de repente como personas saltando de la tierra, de repente ¡frum! Entraban ahí al trono y venía Jesús y los abrazaba y les daba la bienvenida y los ángeles celebraban lo que estaba pasando y era una cosa como bastante, a mí me humilló mucho ver el gozo que estabas teniendo el trono por cada persona que se estaba convirtiendo. Y es muy importante decir que cada vez que nosotros tenemos una visión o una revelación de este tipo es porque Dios te quiere comunicar algo. Es importante detenerse y observar y decir, Señor, ¿qué me estás enseñando con lo que estoy viendo? En esta ocasión, lo que Dios estaba formando en mí era el amor a los perdidos y me estaba mostrando, lo que estaba haciendo era como haciéndome ver la necesidad de Dios de que nosotros, su iglesia, lo fuéramos instrumentos para que más personas llegaran al trono, porque de esa manera estaríamos provocando este mismo gozo en Cristo. De la misma manera, te pregunto a ti, ¿qué es lo que Dios te ha mostrado a ti? Cuando Dios te muestre algo, no digas, ay, qué bonito, vi unos ángeles que estaban bajando flores. Hemos cometido mucho ya el error de verlo y dejarlo ahí. Pero te digo que el Señor no te está dando a ti esta revelación solo porque sí, ¿verdad? No solo para que tú lo tengas y te olvides. Profundiza, pregunta, examina, estudia. ¿Qué está diciéndote el Señor con lo que te está mostrando? ¿Qué principio y qué misterio o qué asignación te está dando Dios con lo que estás viendo? Si te estás viendo, por ejemplo, en el agua y tú te tiras al río y estás profundizándote y estás sumergida en el río, siéntelo. eh, o sea, concéntrate en lo que estás percibiendo. Siente cómo se ve alrededor, cómo te ves tú abajo del agua. Estás respirando, estás viendo una luz. Atrévete a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es eso? Como lo hizo Dios con Ezequiel, ¿qué estás viendo? Un almendro. ¿Qué es eso? ¿Por qué lo estás viendo? Escucha lo que el Señor te dice.
Y de esa manera, la formación que el Señor quiere darte va a acelerarse. También puede ser que tú tengas la percepción de un olor exquisito en el reino celestial. Otras personas pueden sentir olores fétidos en el espíritu, y la razón por la que sienten los olores fétidos es porque están percibiendo algo en el espíritu que no viene de él. Em, ¿Saben qué estoy dándome? Permítame. Entonces, indaga más. No te quedes solo con esa, ¿cómo te explicara yo? No te quedes solo con una mordidita del gran trozo de pan que el Señor quiere darte, sino por el contrario, aprende a recibir la revelación completa que el Señor quiere darte. Em, y luego vamos a ver, permítame saber. También vamos a tener en el espíritu, otra manera de ver en el espíritu va a ser lo que es los sueños. Y los sueños son la manera inconsciente de tener visiones. O sea, en despierto vemos visiones, dormidos vemos sueños. Los sueños también son el lenguaje de Dios. Y eso es, dentro de los sentidos espirituales, los sueños son una manera en que Dios te va a hablar para resolver problemas, para darte dirección, para explicar, te ayudan los sueños a explicar lo que tú tienes en el alma. No quiero entrar mucho en los sueños porque la interpretación de sueños es otro tema que tendríamos que hablar un poquito, pero todos estos sentidos espirituales son usados para que tú puedas entender la voz de Dios. Muchas veces vas a tener sensaciones físicas. Por ejemplo, estás orando por alguien y de repente te empieza a doler el estómago, por ejemplo. Y lo que estás pasando es que el espíritu te está diciendo, esta persona tiene una enfermedad en el estómago, ora por su estómago. De hecho, he sabido a mí no me ha pasado, conmigo así no me habla el Señor cuando oro, pero sé de muchas personas que han orado por otras y una amiga mía empezó a sentir un dolor en el oído y le preguntó a esta persona por la que estaba orando, nunca había hablado con la persona, pero al preguntarle, mira, me duele el oído, tú de casualidad tienes algo pasándote en el oído, y la persona le dijo, sí, la verdad es que sí, he tenido mucho problema y el espíritu lo usó el dolor físico en esta sierva para poder guiarla a orar efectivamente por la sanidad de su hijo. Entonces, em, pónganle atención cuando están orando, qué sensaciones están percibiendo. Creo que lo que más quiero ahorita enfatizar es aprendamos a poner atención, ¿ya? Y aprendamos a detenernos en los pequeños detalles que empezamos a percibir en el espíritu. Estos pequeños detalles pueden volverse el centro de la revelación de ese día. De la misma manera como cuando Elías, recuerdan que fue a orar y oró 7 veces porque no veía nada y de repente vio una nubecita al fondo del cielo y supo que esa pequeña nubecita era ya la gran tormenta que venía. Cuando tú eh, estés orando y entres en la presencia de Dios, aquíétate y empieza a ver qué empiezas tú a percibir. Si empiezas de repente y miras, bueno, puede ser que veas algo oscuro. A veces la oscuridad es la presencia de Dios también. No te asustes porque no estás viendo nada. Incluso dentro de ese lugar oscuro, eso puede ser también el Señor. Lo importante es que tú creas como un niño de que siempre, siempre, siempre que tú buscas a Dios, Él se va a dejar encontrar. Nada de que Dios, Señor, le estoy hablando al techo. No, 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 no. Él está ahí. Lo que pasa es que vamos a aprender cómo definir que Él está ahí.
La tercera cosa que quiero hablarles es cuando estamos viendo con el corazón. Esta, yo que lo dejé de último porque para mí es tal vez la más común. Y en mi entendimiento, creo que la, oír la voz de Dios con el corazón es tal vez la primordial, diría yo. Lo dejé ahí de último porque el corazón es el que va Dios te va a guiar a través del corazón en casi todas las ocasiones. No estoy diciendo que la otra manera de hablar, de ver al espíritu no sean importantes, pero como Dios te guía con el corazón, es quizá la más pura. Y ahorita les vamos a adentrar un poquito en el por qué. Efesios 1:18 dice que la oración, aquí era la oración de Pablo que decía, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ahora, lo que es importante resaltar es que el corazón tiene ojos. El corazón tiene ojos. ¿Qué estamos hablando y a qué nos referimos cuando hablamos del corazón? Nos estamos refiriendo al centro de tu voluntad, ¿ok? Es el centro de tu ser. Em, el corazón, la doctora Bárbara Hicks explica que el corazón es donde se mueve la voluntad del hombre, donde está el libre albedrío, donde está todo el asiento de tu carácter, de tus pensamientos, es diferente al alma, no es lo mismo que el alma, es donde está la esencia de tu ser. Tu esencia está en el corazón. Esa esencia de ti es la que va a decidir a quién seguir. O sigo a mi carne o sigo al espíritu. Esa esencia. La esencia de tu ser es la que va a decidir si ama a la verdad o no. Y esa esencia de tu ser es la que Dios quiere conquistar. Por eso Él nos dice que el mandamiento más importante es amar a Dios sobre todas las cosas, porque se ama con el corazón. Lo que Él nos está diciendo ante este principio de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como Él mismo, lo que quiere decir es que tu esencia persiga a Dios con toda su capacidad, que la esencia de ti quiera compenetrarse tanto en la esencia de Dios y que Él pueda traer toda su esencia a ti. Es esencia a esencia, profundo a profundo, abismo a abismo. Ese es tu corazón, la parte más íntima y única de ti. Eso es a lo que el espíritu es lo que es el espíritu guía. Con esa esencia tuya que tú tienes, esa parte que eres solo tú, dice la palabra que la tienes que guardar, porque esa misma parte tuya que es tu corazón puede ser inclinado a malos deseos. ¿Se recuerdan de la rueda que vimos, verdad? Esta esencia de ti va a decidir si se quiere inclinar hacia las cosas egoístas, humanas, almáticas y terrenales para tener un fruto temporal en la vida, o el corazón va a decidir inclinarse hacia el Dios que lo creó, hacia las cosas de Cristo, hacia la luz. Ese es el corazón. El corazón entonces
tiene que guardarse puro, y cuando el Señor dice de todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, lo que está hablando Dios es que ese guardar es guárdalo de la tentación de quererse ir con todo lo que es terrenal, con todo lo que no es mío. Guárdalo de eso. Y que ese corazón sea entregado en sacrificio vivo al Dios a nuestro Dios. Lo que Él pide es ese corazón ahora. ¿Por qué es importante entender qué es el corazón? Porque Él nos habla primordialmente a nuestro corazón, porque es al corazón a donde Él viene a morar. En nuestro espíritu, el corazón es, perdón, lo que Él viene a morar adentro de nosotros, en nuestro corazón, pero además de eso quiere entronarse en el corazón. Ahora, la profundidad de esto es que Él quiere entronarse en nuestra esencia, quiere entronarse en esa parte única y, y especial que nosotros somos. Cuando Él se entrona en el corazón, es como que nosotros le diéramos los controles de nuestro ser, como que Él de repente le diéramos el timón de nuestra barca y a Él le dijéramos a dónde ir y en qué tiempo y en qué momento ir a donde Él nos envía. Esto es muy importante porque a mayor rendición del espíritu, perdón, a mayor rendición del corazón, mayor facilidad de ser guiada por el espíritu. Si mi corazón está rendido delante de Dios, y esa fue la particularidad de aquellos hombres de fe de los que hablamos, un Elías, un Ezequiel, un Enoc, tenían este corazón completamente rendido, de tal manera que un día le dijeron, Señor, ven y entronízate en mi corazón. Este trono lo que va a hacer es, va a ser el timón por donde mi barca va a navegar. Y entonces mi barca, que es mi vida, es la alegoría de la barca, me gusta mucho. Esta barca va a navegar por los ríos y por los mares a donde Él me envíe y me va a llevar a las tierras a donde Él me quiere llevar. ¿Por qué es tan importante que los ojos de mi corazón sean iluminados? Porque en el momento en el que yo le entrego el trono en mi corazón, yo necesito humildemente aprender a escuchar cuál es la dirección que el Espíritu me está trayendo a mí. Así que Él va, ya cuando yo le entregué mi corazón, Él va a empezar a darme las instrucciones de lo que tengo que hacer y a dónde tengo que ir. Primordialmente me va a hablar así, primordialmente. ¿Cómo? Pues como imaginémonos, es más, vamos a hacer un ejercicio, vamos a cerrar los ojos y vamos ahorita a imaginarnos nuestro corazón e imaginemos que nuestro corazón es una dimensión, porque realmente lo es una dimensión. Miremos ese corazón, miremos y pedimos, Espíritu Santo, muéstranos nuestro corazón. Ahora, dentro de este corazón, te pedimos, Señor, que nos muestres el lugar de gobierno de nuestro corazón. Veamos un trono. Algunas personas pueden tener algo que no es Dios dentro del corazón. Si en el trono de tu corazón no está Jesús, ahorita dile, Señor, te pido perdón por tener ídolos en mi corazón. Quizá
en tu corazón esté tus hijos, estés tú mismo, tal vez está tu problema, tu temor. ¿Qué está en tu corazón? ¿Qué está puesto en este lugar de gobierno? Señor, ahora que estamos en tu presencia, yo quiero pedirte perdón porque no eres tú el que está sentado en el trono de mi corazón. Hoy remuevo, vamos a agarrar aquí, aquí vamos a poner la mano así, remuevo este ídolo y renuncio a que me siga gobernando. Y Jesús, Rey de la Gloria, te invito y te pido que te sientes a gobernar mi corazón. Y veamos ese trono alumbrarse y veamos a Jesús sentarse en el trono de nuestro corazón. Jesús, hoy me postro ante ti y te entrego todo mi corazón. Yo te hago a ti, Rey y Señor de mi vida. Pido perdón por mis ídolos y por haber puesto mi confianza en algo o alguien que no eras tú. Perdóname. Pero hoy te entrego el gobierno de mi vida, de mi corazón, de mi mente, de mis emociones, de mi futuro, de mi presente, de mis bienes, de mi descendencia, de mi hogar y de mi tiempo. Te hago dueño de mi corazón. Gracias, Señor. Ahora pido que me abras los ojos del entendimiento, los ojos del corazón, Señor, para que yo pueda ser iluminada, para que yo pueda entender cuál es la esperanza a la que me llamaste y cuál es mi riqueza de gloria, de mi herencia como santa o como santo. Guíame, guíame en todo, en cada segundo de mi vida, guíame, para que a donde yo llegue en mi barca, a donde yo llegue, Señor, todo prospere y que yo dé el fruto que tú esperas de mí y aún más. Gracias, Jesús.
Amén. Amén. Con esta oración que hicimos, y de verdad, un corazón humilde, así de entregado, si tú hiciste esta oración con todo el corazón, con todo tu ser, con toda la intención, ten por certeza, pero mira lo que de verdad no sé con cuánta importancia le quiero dar a esto. Si tú de verdad le entregaste tu corazón al Señor, puedes confiar que Él va a guiarte por medio del corazón. ¿Y cómo se llama eso? Se llama percepción espiritual. Y es ese sentir que está dentro de uno, en donde uno sabe que Dios te está pidiendo, hablando o mostrando algo. La percepción es, es una de las formas más seguras de saber que Dios quiere algo, pero la condición es tener así de entregado el corazón. Un corazón con problemas, con rencores, con idolatría, con angustias, esta persona no va a escuchar bien la voz de Dios. Pero si tú todos los días intencionalmente estás realmente entregándole tu corazón, tus hijos, todo, o sea, como dice una mi amiga, pongo mi corazón en neutro, ¿verdad? O sea, no mis propios deseos, lo que Él quiere. Vamos a empezar a sentir sensaciones que son el viento del espíritu empujándote a ir a algún lado. Nos va a hablar Él a través de pensamientos, de ideas, de deseos, de imágenes, pero no van a ser igual que como lo que hablamos antes, no van a ser con ojos espirituales ni con visión espiritual, sino va a ser algo adentro de ti, algo. Te está diciendo que esto es lo que tengo que hacer. Les voy a poner el ejemplo de cuando yo me fui a vivir en el 2019, me fui a vivir fuera de Guatemala. A mí no me habló ni por sueños, ni por visiones, ni por profetas el Señor, nada, ninguna señal así como quería Elías, fuego y terremotos, no. A mí me habló porque no se me iba el pensamiento de la mente de que me quería en Estados Unidos. Era una cosa que yo lo pensaba y lo volvía a decir, y era un anhelo de irme. Y ese anhelo, yo le decía, ay Señor, pero ¿cómo va a ser, verdad? Que yo simple y sencillamente agarre mis cosas y me vaya, no, era una cosa demasiado atrevida para una persona como yo, pues que ya está asentada en un lugar y con mi casa y con todos los quehaceres, ¿verdad? Yo tenía un ministerio de mujeres y mis familias, mis padres, todo, ¿verdad? Aquí, y yo tenía en mi corazón, o sea, era como un pensamiento persistente. Era tan fuerte ese pensamiento que lo que hice fue que viajé a Morningstar, ¿verdad? Y para ver si era Dios. Y me fui a un congreso y en unos 5 días que yo estuve allá, tuve la completa confirmación de Dios, de que Dios me quería allá. Así que eh, todo, como les digo, a mí el cambio de geografía nunca fue por medio ni de profetas, ni de sueños, ni de visiones, ni nada. Fue por una percepción que yo tenía de que era Dios. Así que lo que yo hice fue que tuve que decirme a mí misma, ¿verdad? Mí misma, vas a tener la fe de un niño. Si estoy equivocada, que Dios impida este camino, pero creo que es Dios y voy a obedecer lo que percibo que es Dios. Así que empecé a tomar los pasos necesarios, apliqué para el programa, hice todos los arreglos, hice mi maleta y me fui un año entero a viajar por el mundo, ¿verdad? Y me fui 6 meses a Morningstar, me fui luego a Israel, me fui a, a Europa. En todo el año, el Señor me dio asignaciones, hizo conexiones divinas. Es más, la enseñanza que tenemos ahorita fue fruto de un encuentro divino. Eh, bueno,
lo que yo aprendí, lo que yo sané, necesitaba sanar muchísimo, lo que yo crecí, fue exponencial, pero como les digo, siempre fue guiada por el corazón. Entonces, ¿qué quiero transmitirte? Si tú tienes en tu corazón un empuje y sientes que es de Dios, lo que tienes que hacer es, lo primero, yo lo que yo hice es, Señor, si es tú, que esto crezca. Eso es lo que yo le decía. Si es tú, Señor, que esto siga. Luego, seguí, como el deseo no aminoraba, eh, entregué mis deseos propios. O sea, Señor, yo no quiero hacer mi voluntad. El deseo seguía y actué. Entonces, si tú sientes que el Señor te está guiando hacia algo, actúa ¿verdad? Ya guiada por lo que el Señor te está diciendo. Cambios grandes en tu vida, que si te vas de un lugar, que si tenés que cambiarte de ciudad o cambios fuertes de sacar de tu vida a una persona que no es grata, cambios, no sé, de transiciones en tu vida, Dios te va a decir qué hacer. Escucha a tu corazón. Trata de quedarte en su presencia, cierra los ojos y espera a que Él, esa voz suave, te diga por dónde tienes que ir. Imagínate que eres una barca, que Él está al timón de tu barca y que estás en ese río y que te va a decir el cauce que debes seguir. Mira delante del río y mira qué hay. Si tienes que tomar la decisión, aprende a escuchar al Señor con tu corazón y a percibir lo que Él te está hablando con esa sensación. En inglés se llama the knower, el conocedor. Eso es lo que no suena raro en español, pero es the knower. I know that I know. Yo sé que el Dios me está hablando. Muchas veces al entrar a las cortes del cielo, esta es la percepción que ustedes van a tener. Probablemente no puedan ver imágenes. Probablemente su visión espiritual esté todavía borrosa. Pero si aprenden a escuchar a Dios en el corazón, esta comunicación que Él tiene a través del corazón es mucho más certera que cualquier otra. Es más certera la visión del corazón porque esta es la comunicación profundo a profundo. Yo necesito aprender a escuchar a Dios dentro de mi percepción de corazonada. Muchas veces va a venir a mí una imagen que no va a estar en mi imaginación, sino va a estar adentro. Es como le explicara, es como adentro del pecho. No sé cómo explicarles que lo saben, que lo saben. Por eso es que yo puse esta foto de este niñito, porque así nos quiere Dios, con la fe de un niño y simple y sencillamente en reposo, callado, tranquilas y esperando, Señor, ¿qué quieres de mí? Yo le pregunto mi agenda del día, le pregunto cuáles son las actividades que él quiere que haga, le pregunto qué quieres que hable hoy en la clase, le pregunto, Señor, ¿qué le contesto a tal persona? Em, Ahorita estoy yo en un cambio bastante fuerte que estoy sintiendo, la misma piqui piqui del Espíritu Santo para irme a Europa unos meses. Eso no quiere decir que no nos vamos a ver porque internet hay en todas partes, pero a lo que voy es, creo que el Señor me está pidiendo incluso un cambio de casa. Todos estos cambios, todos estos, yo estoy dando los pasos y estoy aprendiendo junto a ustedes a caminar espíritu primero. Estos pasos yo los doy primero aquietándome y preguntándole, Señor, ¿qué hago? Y lo primero que el Señor me dijo hoy es, arregla la casa. Y cada vez, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Y él oí, tienes asignación en Europa.
ya conozco a Dios lo suficiente como para saber que más me vale que obedezca. También conozco al Señor lo suficiente para saber que Él me va a abrir las puertas de alguna manera, porque ahorita no se puede entrar a Europa, yo no sé qué va a hacer, pero de alguna manera, ¿verdad? Mi hija vive allá y habrá algo que ir a hacer, ¿verdad? No sé cuál es la asignación, pero he aprendido que esta percepción es indispensable para ser guiada en el Espíritu. Y si tú hiciste hoy a Cristo el Rey y Señor de tu vida, confía. No te entrampes en eso, ay, peor si soy yo. Ay, no, es que no sé si soy yo y no sé si verá. No, 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 no. Sé como ese niño en la foto. Escúchalo y sigue lo que él te está diciendo. Él siempre nos va a hablar de acuerdo a los principios que hay en su palabra. Él nunca te va a pedir algo que está fuera de lo que su ley y su justicia dictamina. Sí, tú en tu corazón, tú, por ejemplo, porque ha pasado mucho, estás escuchando algo que contradice la ley de Dios. Por ejemplo, hay un hombre casado, por ejemplo, que te está llamando la atención y estás tan ilusionada con esta persona que tú estás diciendo, sí, Dios me está diciendo que Él es para mí. Ahí es clarísimo de que eso no es Dios. ¿Y cómo defino entonces entre las dos cosas? Bueno, lo primero que yo hago, por ejemplo, vamos a poner el caso de una persona que no es la pareja ideal, una persona soltera que vea a otra persona y no es la ideal, pero me encanta. Mi consejo es, en esa área, se ayuna y se entrega el deseo humano y no se le pide a Dios el consejo hasta que haya sido entregado el deseo humano. Si tu corazón quiere mucho, 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 mucho algo y tú le preguntas a Dios, Señor, ¿puedo obtener eso? Y tú escuchas un sí, pero lo quieres tanto que eso tanto que quieres puede ser idolatría. Entonces, mi consejo es, si verdaderamente quieres ser guiada en el corazón por Dios, entrégale todo. No te quedes con deseos, no te quedes con anhelos, no te quedes con sueños. Entrégaselo todo y haz morir todo lo que tú quieres, entrégaselo. Si el sueño, la ilusión, la relación vuelve a surgir después de habérselo entregado, entonces ya puedes seguir esa voz en paz. ¿Ok? Hay mucho que hablar en este tema, muchísimo. Pero yo soy de las que prefiero ir despacio, pero tener como buenas bases. Entonces, les voy a dejar otra vez un deber y yo ya les había dejado un deber la vez pasada y era el escuchar al Señor y ver qué dirección estaba enviándoles. Les voy a volver a dejar una tarea. Quiero que hagan este ejercicio que está haciendo este niñito aquí. Y quiero que aparten un tiempo de su día y ¿verdad? Repitan que el Señor de su vida es Cristo y pídanle dirección en algo que ustedes necesiten resolver. Apúntenlo y esperen la respuesta. ¿Ok? No sé qué necesiten resolver. Algo de la empresa, algo del esposo, algo, qué sé yo. Háganlo así. Y vamos a escuchar esa, esa voz suave de la que hablaba Elías. Ese es precisamente la práctica de ser guiado por el corazón con Dios. Esa percepción espiritual y los ojos de nuestro corazón están siendo activados. Así que en este momento vamos a hacer una oración de activación. ¿Está bien? Y con eso vamos a terminar y seguiremos, perdón, y seguiremos la otra, no estoy segura si va a haber clase la otra semana porque por el seminario lo tengo que trabajar bastante, pero yo les avisaré. De todos modos, en este momento vamos a hacer una oración de activación, ¿ok? Así que
Vamos a cerrar los ojos. Gracias, Padre. Y vamos a orar en el Espíritu un rato. Hiriribiri-shandarereresi, hiririri-shondurururu-sandarereresi. Keremberereri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 . Hul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 
espíritu es una forma efectiva de activar el espíritu. Así que oremos. Jorram babarashihin digriason drarashon dririshiriririririri. Jorarasha. Garabashiyara. De nuevo, vamos a ir a ese lugar donde está el trono del Señor en nuestro corazón. Y vamos a enfocarnos en Él. Vamos a ver cómo está vestido. Sube hasta donde está el trono. Sube sin temor. Y escucha lo que Él te va a decir. Permite que te dé un beso en la frente. Gracias, Jesús. Gracias por esa gloria que hoy está aquí. Gracias por mostrar cómo estás en mi corazón. Ahora sé que nunca te vas a alejar de mí. Nunca estaré lejos de ti. Sé que algunos están danzando con Jesús, otros están sentados en sus piernas. Reciban la gloria. Sientan cómo su corazón es el que está recibiendo. Gracias, Señor. Abrimos los ojos, damos un paso para atrás
Decimos gracias, Señor. Gracias. Padre, hoy oro por, Señor, que cada uno de nosotros, todos los que oigamos este mensaje, Señor, que los ojos de nuestro corazón sean iluminados para poder escuchar, entender y que la percepción que nosotros, que tú formaste en nosotros, se agudice, se forme hasta el punto en que podamos gobernar tu gloria, administrar tu gloria, Señor, según tú lo necesitas en nuestra vida y en nuestro ministerio. Oro, Señor, porque cada uno de nosotros tenga el entendimiento de tu voz y de tu guía en el corazón y en la percepción que tú nos diste, pero también pido la agudeza de cada uno de los sentidos espirituales que tú nos has dado, que podamos ver, oler, tocar, escuchar, gustar todo lo que está sucediendo en el reino espiritual. Señor, que esto se active cada vez más y más en nosotros. Gracias, Señor. Recibimos de ti el regalo, Señor, de la percepción espiritual. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias a todos. Amén, amén. Gracias. Gracias. Amén.